Capítulo 976, retroceder. 1. Lo reconoció como la caja de pastillas que ella sacó fuera de su edificio de apartamentos. Había muchas palabras en la caja y no eran píldoras anticonceptivas de emergencia como pensaba. Anzifan no estaba familiarizado con la medicina, por lo que no estaba particularmente seguro del nombre de la medicación y para qué se usaba. Solo pensaba que últimamente se había sentido mal. Casualmente tomó la caja de píldoras y leyó la información básica en la parte de atrás. Cuando leyó la línea que describe el propósito del medicamento, encontró el uso clave: depresión clínica. Este es un medicamento para tratar la depresión clínica. La mente de Anzifan se quedó en blanco instantáneamente. Sin saberlo, se quedó mirando las palabras en la caja durante un largo rato antes de levantar lentamente la cabeza y mirar a Chen Beiwan mientras dormía en la cama. Ella ha estado tomando medicamentos para la depresión clínica todo este tiempo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Es una depresión mayor o menor? Anzifan apretó la caja con los dedos mientras los pensamientos pasaban por su mente. No pudo evitar fortalecer lentamente su agarre. No era de extrañar que cuando la vio últimamente, ella tuviera miradas en blanco de vez en cuando. Era como si su alma hubiera abandonado su cuerpo y durante mucho tiempo no volvería a sus sentidos. Pensó que ella solo tenía cosas en la cabeza. Ahora, parecía que estaba equivocada al pensar que ella estaba soñando despierta. Recordó que en el pasado, ella era muy callada, pero era el tipo de tranquilidad pacífica. Ahora, parecía tranquila pero bastante sin vida. Pensó que era porque su personalidad cambió después de dar a luz. Nunca imaginó que en realidad era depresión clínica. De repente se escuchó una voz débil en la habitación silenciosa. Anan, Anan. Anzifan volvió a la realidad. Su mirada estaba paralizada en las lágrimas que brotaban de las esquinas de los ojos de Chen Beiwan. Anan, Anan, murmuró repetidamente esas dos palabras. Más y más lágrimas cayeron hasta que comenzó a sollozar muy silenciosamente mientras aún estaba inconsciente. Lloró por un rato antes de que de repente comenzara a murmurar. Anan, no puedes dejar a mamá. Anan, Anan, no puedes dejar a mamá. Todos dejaron a mamá. No puedes dejar a mamá de nuevo. Anan, mamá solo te tiene a ti. Mientras decía esto, debió haber tenido muchas ganas de llorar en voz alta por el inmenso dolor, pero incluso en sus sueños, no pudo llorar libremente. Anzifan miró fijamente al sofocado y luchando Chen Beiwan con algo atorado en su garganta. Se balanceaba hacia arriba y hacia abajo, haciéndole ahogarse dolorosamente. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de que volviera a sus sentidos. A estas alturas, se había calmado. Tenía las pestañas mojadas y todavía tenía lágrimas en las esquinas de los ojos. Su bolsa intravenosa estaba vacía. Anzifan tragó saliva y luego volvió a poner la caja en la bolsa de Chen Beiwan. Se enderezó y apretó el botón de llamada sobre la mesita de noche. La enfermera entró rápidamente y ayudó a quitarle la aguja a Chen Beiwan. Después de que la enfermera se fue, Anzifan se quedó junto a la cama durante un rato. Luego se dio la vuelta, salió de la habitación y salió del hospital. Ya era tarde en la noche. Anzifan se paró en la acera, encendió un cigarrillo y llamó a los mismos amigos con los que se despertó antes. Después de colgar, encendió otro cigarrillo y lo apagó después de fumar solo la mitad. Subió al coche y se dirigió a casa. Anzifan se despertó temprano a la mañana siguiente. El ama de llaves tenía el desayuno listo. Cuando lo vio bajar las escaleras, inmediatamente le acercó una silla a la mesa del comedor. Después de sentarse, Anzifan extendió la mano para tomar el cuenco de sopa de arroz del ama de llaves. Tomó solo 2 tragos cuando tuvo un pensamiento repentino y se detuvo. Capítulo 977, retroceder. 2. Se quedó mirando el cuenco de congé de cerdo por un momento como alguien a quien no le importaba nada. Se volvió y miró al ama de llaves que estaba a su lado. Llámala y dile que recuerde ir al hospital hoy. El ama de llaves se quedó atónita por un momento antes de darse cuenta de a quién se refería Anzifan con ella. Se apresuró a gritar que sí y corrió a la sala de estar a toda prisa para tomar el teléfono de la casa y hacer una llamada. Anzifan fue primero al hospital. El médico ya le había hecho a Chenan un examen físico. Después de que llegó Anzifan, firmó algunos papeles y fue llevado a la sala de operaciones donde enviaron a Chenan poco después. Chen Beiwan llegó poco después de que se cerraran las puertas del quirófano. ¿Dónde está Anan? Ella preguntó. Después de que el ama de llaves le explicó la situación, no dijo nada. No debe haber querido estar demasiado cerca de él, porque eligió pararse frente a la ventana. La ventana estaba más lejos de las puertas herméticamente cerradas del quirófano que ella estaba mirando. Entró una llamada. Era la empresa. Anzifan recordó de repente que tenía un contrato que firmar hoy y atendió apresuradamente la llamada. Habló por teléfono durante mucho tiempo con el socio comercial de ese proyecto. Después de colgar, miró por la ventana y vio la mirada aturdida de Chen Beiwan fuera de la ventana. Anzifan guardó su teléfono por un momento y luego miró a Chen Beiwan por un momento antes de volver a guardarlo en su bolsillo. Cuando era casi mediodía, Chenan salió de la sala de operaciones. El joven amo finalmente ha salido. El ama de llaves le murmuró a la nodriza que estaba a su lado y luego corrió hacia las puertas de la sala de operaciones. Chen Beiwan, que estaba aturdido frente a la ventana, miró rápidamente a Chenan en la cama del hospital. Entonces ella inmediatamente se acercó a él. Chenan fue llevado a la unidad de aislamiento. Debido a que había profesionales que lo cuidaban,
Familiares y amigos fueron detenidos fuera de la habitación del paciente. Doctor, Liu se quitó la máscara y le dio a Anzifan un breve resumen de su condición. Después de que terminó, estaba a punto de irse cuando Chen Weiwan lo detuvo. ¿Puede ir a ver a Anan? Doctor, Liu parecía vacilante. De pie frente a él estaba Anzifan, quien bajó ligeramente la cabeza y miró a Chen Weiwan. Parecía como si estuviera contemplando algo. Después de un rato, miró al doctor Liu y asintió en silencio. Con la aprobación de Anzifan, el doctor Liu tragó saliva y rechazó. Puede, pero antes de entrar, use el traje de materiales peligrosos. Quizás fue que le habían administrado un anestésico durante la operación, pero Chenan estaba profundamente dormido. Al lado de la cama, Chen Weiwan vigilaba a Chenan sin parpadear. Anzifan estaba afuera, mirando por la ventana y vio claramente su expresión facial. Ya no se veía aturdida como estaba cuando estaba parada frente a la ventana antes, pero ahora se veía cálida y afectuosa. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Chen Weiwan realmente no había sonreído en los últimos días a menos que estuviera frente a Chenan. Anzifan se quedó de pie en el pasillo durante un rato, luego bajó las escaleras y fumó 2 cigarrillos en el jardín. Cuando regresó al edificio, Chen Weiwan ya había salido de la habitación del paciente. Tenía la cabeza agachada y estaba hojeando cosas en su bolso. Ella no lo notó. Muy pronto, tomó la caja de píldoras que él vio anoche y se llevó algunas a la boca. Se movía con naturalidad como si los hubiera estado tomando durante algún tiempo, lo que significaba que en realidad había estado clínicamente deprimida durante mucho tiempo. Anzifan no se acercó a la habitación del hospital de Chenhans y se dirigió de regreso a los ascensores. Salió del edificio del hospital y se quedó bajo el sol por un momento. Sacó las llaves del coche, abrió la puerta del coche, pisó el acelerador y salió del hospital. Capítulo 978. Retroceder. 3. Anzifan no estaba realmente seguro de hacia dónde se dirigía. Después de entrar en la carretera principal, siguió el tráfico y condujo sin rumbo fijo. No sabía cuánto tiempo había estado vagando. No fue hasta que hubo más y más automóviles en la carretera, se movió cada vez más lento y el tráfico se volvió intenso hasta el punto en que no podía moverse más que finalmente se dio cuenta de que era la hora pico de la noche. El coche estaba a punto de quedarse sin gasolina. Anzifan salió de la carretera principal en la salida más cercana y luego se convirtió en una gasolinera junto a la carretera. Después de llenar el tanque, Anzifan no regresó a la carretera. En cambio, miró a izquierda y derecha durante un rato y luego pisó el acelerador. Condujo unos 2 metros más adelante y se detuvo frente a un edificio de oficinas. Las luces del edificio de oficinas se encendieron. A través de las ventanas altas y anchas, podía ver gente caminando de un lado a otro. Quizás muchas personas pensaron que podrían evitar el tráfico pesado durante las horas pico trabajando horas extras. Anzifan no había pensado conscientemente en venir aquí, por lo que no sabía qué hacer ahora que estaba allí. Se sentó en el auto, fumando un cigarrillo tras otro, porque estaba desgarrado por querer irse y no querer irse al mismo tiempo. La noche se acercaba gradualmente y el sonido de las bocinas de los autos en la carretera se fue apagando. Una luz tras otra comenzaron a apagarse en la oficina. Cuando solo quedaban unas pocas luces contables en todo el edificio de oficinas, una figura familiar emergió del interior. Era Lin Muking, el mejor amigo de Chen Weiwan. Anzifan la miró fijamente por un momento a través de la ventana del auto mientras tomaba su teléfono. Debe haber querido llamar a un taxi. Justo cuando ella se acercaba a la parte delantera del auto, inesperadamente presionó el claxon. Quizás el cuerno vino demasiado de repente porque Lin Muking saltó del susto. Casi deja caer su teléfono al suelo. Debido a que la ventana del auto estaba bien cerrada, no podía escuchar lo que ella decía afuera. Sin embargo, por la forma de sus labios en movimiento, podía decir que lo estaba llamando loco o algo por el estilo. A Anzifan no le importó y volvió a presionar el cuerno. De pie en la parte superior del automóvil, Lin Muking giró la cabeza con impaciencia y miró. Sus ojos se encontraron a través del parabrisas. En 2 cortos segundos, la cara de Lin Muking se puso furiosa de inmediato. Lin Muking no quería quedarse un segundo más mientras lo miraba amenazadoramente. Ni siquiera se molestó en llamar más un taxi y se dirigió a la acera. Anzifan rápidamente abrió la puerta de su auto y salió. Luego corrió rápidamente hacia Lin Muking. Lin Muking sintió vagamente que la estaba alcanzando, por lo que aceleró. Como llevaba tacones, no podía competir con su velocidad. Probablemente estaba cansada de caminar, porque de repente se detuvo. Girando la cabeza, dijo con voz alta, «Señora Ann, ya me has utilizado para obligar a Bamban a darte a Anan. Ahora que has venido a verme, ¿qué quieres? No me digas que todavía no estás dispuesto a dejar ir a Bamban. ¿De verdad tienes que presionarla hasta la muerte antes de rendirte?» Anzifan frunció el ceño ligeramente mientras se enojaba un poco con la actitud descortés de Lin Muking. Hubo un destello de molestia en sus ojos. Al verlo así, la ira de Lin Muking se calmó. Tenía un poco de miedo de arrastrar a Bamban hacia abajo. Lin Muking tragó saliva y habló en voz más baja. «Señor Ann, te lo ruego, ¿no podrías usarme para hacerle cosas extraordinarias a Bamban? Si continúas haciendo esto, ni siquiera puedo ser amigo de Bamban. Ya lo siento por ella.
¿Sabes que su apartamento está encima del mío? No me he atrevido a verla desde hace varios días. Capítulo 979. Retroceder. 4. Lin Muking era una persona impaciente. Aceleró mientras hablaba y se puso aún más agitada mientras hablaba. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Anzifan interrumpió repentinamente después de no decir una palabra desde que apareció ante ella. ¿Está realmente en mal estado en este momento? Lin Muking se quedó atónito durante 2 segundos y luego dijo nerviosamente, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué pasó con Bamban? ¿Cómo puedo saber? No me digas que Bamban me lo ocultó deliberadamente. Con ese pensamiento, Lin Muking rápidamente tomó su teléfono y comenzó a buscar el número de Chen Weiwan. Anzifan no esperó a que llamara a Chen Weiwan y le dijera, me refería a su salud. ¿Su salud? ¿Bamban se enfermó? Lin Muking frunció el ceño y no dudó en lo más mínimo en presionar una tecla en la pantalla. Depresión clínica. Anzifan continuó diciendo. Lin Muking de repente dejó de hacer la llamada. Depresión clínica. ¿Cómo sabe Anzifan que Bamban estaba clínicamente deprimido? Es más, ¿no se curó la depresión de Bamban hace más de un año? Lin Muking no se dio cuenta por un momento antes de que levantara la cabeza y mirara a Anzifan. Anzifan pensó que no quería admitirlo, así que habló de nuevo. La vi tomar antidepresivos con mis propios ojos. ¿Con tus propios ojos? Los ojos de Lin Muking se abrieron de par en par. Con esto, ¿quiere decir que Bamban ha estado tomando medicamentos en secreto todo el tiempo? ¿Su depresión clínica volvió? ¿Y? Las comisuras de los labios de Anzifan se fruncieron con fuerza. ¿Ha tenido depresión clínica antes? La pregunta de Anzifan hizo que Lin Muking instintivamente levantara la mano y se tapara la boca. En el calor del momento, dejé que el gato saliera de la bolsa. Bamban me dijo que no le contara a nadie sobre su oscuro pasado. Anzifan no sabía por qué tenía tanta curiosidad en ese mismo momento. Tenía muchas ganas de saber sobre Chen Weiwan. Al ver que Lin Muking no respondió, su voz sonó un poco apresurada. ¿Lo que realmente sucedió? No estoy seguro. Lin Muking negó con la cabeza cuando estaba a punto de huir. Señor An, si no hay nada más, estaré en camino. Dicho esto, Lin Muking se dio la vuelta y estaba a punto de salir corriendo, pero después de solo 2 pasos, Anzifan tiró de las correas de su bolso. Él fue contundente y la arrastró de regreso a su lado. ¿Qué diablos está pasando? ¿Cómo contrajo depresión clínica antes? ¿Y por qué está de vuelta ahora? Mi relación con Bamban es genial, pero realmente no lo sé. Todo lo que sé es que ha tenido depresión clínica en el pasado. Lin Muking naturalmente le tenía miedo a Anzifan, pero empujó el miedo en el fondo de su corazón y fingió estar loca. Deja de intentar engañarme. ¿Pensaste que te creería? Ella estaba dispuesta a poner a mi hijo bajo su nombre. Entonces, ¿qué es lo que no sabe? Anzifan apretó gradualmente su mano sobre la bolsa de Lin Muking mientras su voz sonaba aún más dura. Está bien si no me lo dices. ¿Pensaste que no puedo investigarla? ¿Investigar? Al escuchar esta palabra, el corazón de Lin Muking se encendió de repente. Si no te lo digo, ¿descubrirás la razón? ¿Quién está dispuesta a dejar que otras personas descubran sus secretos más vergonzosos? Sé que es porque Bamban me ve como una familia y para ella, eres una persona completamente diferente. Para que investigues su pasado, eso es como echar sal en la herida. Capítulo 980. Retroceder. 5. ¿No la has hecho sufrir lo suficiente? ¿Cuánto debes hacerla sufrir hasta que ya te rindas? ¿Quieres saber por qué está clínicamente deprimida? Déjame decirte. No tienes que investigar. Bien, está deprimida por tu culpa. Después de que usted y ella rompieron, hubo un periodo de tiempo en el que ella se quedó afuera de su edificio de apartamentos todos los días. Eso fue porque, en ese momento, ella ya tenía depresión. No podía dormir por la noche, así que se quedó allí para sentirse un poco mejor. Pero no sé lo que pasó. Un día, volvió y dejó de hablar por completo y dejó de salir al sol. Se encerró en su habitación sin comer, beber, llorar ni reír. Ella no era diferente de un zombie. Ves lo alto y adorable que es tu hijo en este momento, pero no sabes cómo casi muere al dar a luz. Casi deja este mundo. Ana le salvó la vida. La llegada de Ana la revivió y puso todo su corazón en ese niño. Ella mejoraba día a día. Si no hubieras aparecido en su vida de nuevo, ¿quién podría decir que no podría conseguir un contrato de publicación para su último libro y llevar a Ana a vivir su vida en un resort de montaña en Europa ahora? Puede que no supiera que su depresión había vuelto, pero sé que tú debes ser la razón por la que ha vuelto. Es porque robaste a Anan, haciendo que se derrumbara en su estado actual. Señor Ann, ¿no la perseguiste en ese momento solo para vengarte? Puede que no conozca los detalles o si su profundo deseo de venganza es real o falso, pero puedo decirle que lo ha logrado. Chen Weiwan está a punto de morir por tus manos. ¿Está particularmente satisfecho en este momento? ¿Particularmente feliz? Después de que Lin Muking terminó de descargar la ira en su corazón, tiró con fuerza de su bolso de los dedos de Anzifan. Luego se acercó a la acera sin siquiera mirarlo. Anzifan no la detuvo. No fue hasta que su silueta desapareció que Anzifan parpadeó y poco a poco volvió a sus sentidos. ¿Se deprimió después de que la alejé de mí? Solo aparecía fuera de mi edificio todos los días porque estaba enferma. Ahora que le robé a nuestro hijo, ¿volvió la depresión? ¿No pensé siempre que era demasiado indulgente con ella? Su padre mató a Lily,
pero la dejé ir. Nunca imaginé que ella sería torturada por esta enfermedad por mi culpa. Antes de que Lin Muking se fuera, me preguntó con tanta dureza, ¿estás satisfecho? ¿Estás feliz? Sí, debería estar satisfecho, debería estar feliz, debería llamar a Chen Weiwei y decirle, mataste a mi hermana y he torturado a tu hija hasta el punto de que apenas está viva. Ella también debería estar muy feliz. Después de todo, ella todavía está viva y tiene un amigo protector como Lin Muking. Sin embargo, mi hermana, Lily, murió hace mucho tiempo. A diferencia de mi hermana, sus circunstancias no son malas. No necesito sentirme culpable y debería sentirme satisfecho. Sin embargo, no solo no se sintió en lo más mínimo feliz, sino que se sintió aún más infeliz. Desde el momento en que supo que ella era la hija de Chen Weiwei, sintió que Dios había arreglado todo entre ellos, y todo lo que pasó estaba bajo su control. Sin embargo, al final, no supo qué hacer. Capítulo 981, retroceder. 6. Anzifan parecía estar atrapado en algún tipo de conflicto en el que no sabía qué hacer. Arrugó las cejas con fuerza y permaneció inmóvil en el lugar durante mucho tiempo. No se movió hasta que sonó el teléfono en su bolsillo y lo sacó lentamente. Miró la pantalla y sin saberlo se dio cuenta de que eran las 10 de la noche. El ama de llaves estaba llamando. Su teléfono sonó unas cuantas veces más en sus palmas antes de que Anzifan volviera a la realidad y presionara el botón para aceptar la llamada. Señor, An, ¿cuándo vienes? Anzifan pensó instintivamente que algo urgente le había sucedido a Chen An, por lo que habló con un tono de voz ligeramente ansioso. ¿Que está mal le pasó algo a Anan? No, el ama de llaves rápidamente explicó. Me di cuenta de que te marchaste al mediodía y no te habías presentado en el hospital hasta ahora, así que pensé en preguntarte si estarías aquí más tarde. Vosotros instintivamente gritó Anzifan cuando se detuvo repentinamente después de una sola palabra. A pesar de que el ama de llaves hablaba perfectamente bien sin ningún defecto detectable, supuso que Chen Weiwan probablemente le pidió al ama de llaves que lo llamara para ver cómo estaba. Con una enfermedad como esta, la vida de Anan podría verse amenazada en cualquier momento. Doctor, Luo no les había dado ninguna esperanza de que Anan pudiera curarse. Chen Weiwan debió de haber querido quedarse en el hospital para estar con Anan. Si él iba al hospital más tarde, definitivamente lo seguiría y haría un trato con él como ayer para venir al día siguiente. No era estúpido. Podía decir que ella no estaba dispuesta a hacerlo. Señor, Ann preguntó el ama de llaves por teléfono, ya que no pudo evitar hablar después de escuchar a Anzifan soltar una sola sílaba. Después de escuchar la voz de las amas de llaves, Anzifan reunió sus pensamientos a la deriva y luego dejó escapar un MHM. Luego respondió con calma, tengo un asunto urgente aquí en la oficina, así que es posible que no pueda hacerlo. Por favor, cuida de Anan. Si pasa algo, llámame en cualquier momento. Busca al Dr. Luo. Anzifan no había terminado, pero se detuvo un momento. Justo cuando estaba tratando de averiguar cómo iba a terminar lo que iba a decir, el ama de llaves del teléfono volvió a hablar. Señor, An, el joven maestro no se encuentra bien y es inestable. Después de que se despertó por la tarde, había estado llorando y haciendo una rabieta. Todo lo que podíamos hacer era dejar que la señorita Chen estuviera con él. No puedes venir al hospital ahora mismo, la nodriza, y no puedo controlarlo. ¿Qué tal si dejamos que la señorita Chen? Anzifan sabía lo que iba a decir el ama de llaves a continuación. El ama de llaves dijo más o menos lo que estaba pensando. Quería que Chen Weiwan se quedara con su hijo en el hospital. El ama de llaves probablemente temía que se enojara, así que tartamudeó en el teléfono. Se detuvo a mitad de la oración por un momento y luego dijo, ¿dejar que la señorita Chen se quede en el hospital un poco más? Después de que Anzifan esperó que el ama de llaves terminara de hablar, hubo unos segundos de silencio y luego respondió suavemente al teléfono, haz lo que quieras. El ama de llaves probablemente contuvo la respiración durante la llamada, porque después de escucharlo dar su permiso, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Señor, An, primero vuelve al trabajo. Si no hay nada más, no te retendré más. Anzifan no dijo nada. Se quitó el teléfono de la oreja y presionó el botón para finalizar la llamada. Anzifan recibió una llamada del Dr. Luo 3 días después para ir al hospital. Durante los últimos 3 días, Chen Weiwan no se alejó ni un centímetro del lado de Chen Hans. Capítulo 982, retroceder. 7. Doctor. Luo llamó a Anzifan al hospital sin que Chen Weiwan lo supiera. Cuando Anzifan llegó al hospital, no pasó por la habitación de Chen Hans para verlo. En cambio, se dirigió directamente al doctor de oficina de Luos. Hablaron durante casi 2 horas para confirmar el plan de tratamiento de Chen Hans antes de que Anzifan se levantara y dejara al doctor de oficina de Luos. Doctor, Luo quería despedir a Anzifan. Mientras salían de su oficina, el doctor Luo siguió enfatizando la alta tasa de éxito de la operación de Chen Hans. También prometió que definitivamente haría todo lo posible para ayudar a Chen a recuperarse lo antes posible. Al escuchar esto, Anzifan no mostró demasiada emoción en su rostro. Cuando estaba a punto de llegar al ascensor, Anzifan dijo, acerca de Anan, gracias por cuidarlo bien, señor. An, ¿qué quieres decir? Es mi deber, dijo el doctor Luo con una sonrisa. Anzifan parecía distraído. Después de un rato, dijo, por favor, estás ocupado, no tienes que despedirme.
Doctor, Luen intentó ser demasiado cortés con Anzifan y dijo, entonces, Rean, te dejo a ti, por favor cuídate. Anzifan no dijo nada, pero asintió suavemente. Después de que se abrieron las puertas del ascensor, se despidió del doctor luego. Lu entró sin esperar al doctor Liu para decirle adiós a cambio. Después de que Anzifan salió del edificio EIE, fumó un cigarrillo y luego caminó hacia el edificio de pacientes hospitalizados. Subió en ascensor al piso de Chen Hans. Después de que Anzifan salió, se quedó fuera del ascensor por un tiempo antes de caminar en dirección a la habitación de Chen Hans. Doctor, Liu le dio la medicina a Chen An el día anterior, por lo que su fiebre había desaparecido y regresó a su habitación anterior. La nodriza lo llamó ayer. Algo sucedió en la casa de sus padres, por lo que tuvo que tomarse unos días libres. Era casi la hora de cenar, por lo que el ama de llaves debería estar camino a casa para recoger la cena. Chen Weiwan y Chen An deberían ser las únicas dos personas en la habitación del hospital. Chen An tenía una aguja en su muñeca que lo conectaba a un goteo intravenoso, que estaba medio lleno. Quizás la medicina había surtido efecto porque Chen An estaba profundamente dormido en la cama del hospital. Chen Weiwan se sentó junto a la cama, mirando paralizado a Chen An. Ella no estaba frente a él, por lo que Anzifan no pudo ver la expresión de su rostro. Sin embargo, podía sentir el aura cálida y protectora de su cuerpo mientras miraba a Chen An. De vez en cuando, extendía la mano y tocaba cariñosamente la cara de Chen Hans. La puesta de sol brillaba a través de las ventanas e hizo que la mitad de la habitación del hospital brillara dorada. La imagen parecía reconfortante y agradable a la vista. Anzifan miró a través de la ventana de la puerta aturdido. Durante mucho tiempo, ni siquiera pensó en abrir la puerta. Después de una cantidad de tiempo desconocida, Chen Weiwan levantó la cabeza y miró el goteo intravenoso. Luego se dio la vuelta y sacó un cuchillo de fruta del cajón de la mesita de noche. Estaba de espaldas a Anzifan, por lo que todo lo que podía ver era que tenía un cuchillo de fruta en la mano. No tenía idea de lo que hizo después de agarrar el cuchillo de fruta. De repente recordó que estaba tomando antidepresivos. Se quedó mirando la silueta de su espalda durante un rato y, al ver que ella no hacía ningún otro movimiento, se sintió invadido por una sensación terrible. Sin pensarlo dos veces, abrió abruptamente la puerta, corrió hacia un lado de la cama y la agarró por la muñeca. Quería decir ¿qué estás haciendo?, pero antes de que pudiera decir esas palabras, vio una manzana medio pelar en la otra mano de Chen Weiwan. Entonces ella estaba pelando una manzana, estaba preocupado. Capítulo 983, retroceder. 8. Anzifan rápidamente se tragó las palabras con la punta de la lengua. Después de unos 2 segundos, su mirada pasó de la manzana en los dedos de Chen Weiwan a su rostro. Con una mirada seriamente confundida en sus ojos, frunció el ceño levemente y luego lo miró mientras agarraba su muñeca. Anzifan se congeló durante 2 segundos cuando se encontró con su mirada. Luego, lentamente, recuperó el sentido y se dio cuenta de que todavía estaba sosteniendo su mano. La soltó por reflejo y dio 2 pasos hacia atrás. Cuando chocó contra la mesa detrás de él, se dio cuenta de que reaccionó exageradamente y de hecho perdió la compostura. Su tendencia a enojarse por la vergüenza estalló de nuevo cuando recobró el sentido. No tienes nada, exclamó mientras instintivamente quería ocultar su incomodidad con ira. Su voz sonaba muy amenazadora, era tan ruidoso que su rostro parecía furioso. En el momento en que abrió la boca, Chen Weiwan se estremeció visiblemente de miedo mientras se sentaba frente a él. Instintivamente se calló y reprimió sus palabras. En ese instante, la habitación del hospital quedó envuelta en silencio y la atmósfera se volvió un poco incómoda. El fuego en el pecho de Anzifan ardía con más intensidad, pero no podía desahogarse. Miró a Chen Weiwan por un momento, luego levantó los pies y salió por la puerta. Cuando pasó junto a ella, captó la expresión de su rostro visiblemente relajándose en el rabillo del ojo. Dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Por qué me voy? En el fondo, Anzifan se enojó aún más. Aceleró su paso y pisoteó más fuerte. Cuando estaba a punto de llegar a la puerta, de repente recordó por qué estaba realmente allí. Después de detenerse rápidamente, se dio la vuelta y miró hacia atrás. Ella sintió sus movimientos y claramente tensó su cuerpo. Su reacción hizo que Anzifan frunciera los labios con molestia. Pensó que tal vez no sería capaz de contener su temperamento y la atacaría, pero al final, no lo hizo. En cambio, permaneció enfadado en el lugar durante un rato y luego habló con voz plana. La operación de Anan está programada para el 8 del próximo mes. Doctor, Liu le dio medicina a Anan. Mientras tanto, no habrá ningún problema. Mañana, Anan puede regresar a casa, pero tendrá que ir al hospital el día antes de la operación. Descargue primero y luego vuelva a casa. Cuando esas palabras salieron de la boca de Anzifan, miró la expresión incómoda en el rostro de Chen Weiwan cuando ella estaba sentada cerca de él. Probablemente tenga miedo de no poder ver a Anan después de que lo lleve a casa, ¿verdad? Ya la dejó quedarse con su hijo durante 3 días. En principio, la dejó cruzar su línea de fondo. Sin embargo, Anzifan se dio cuenta de que cuando sus ojos se encontraron con la mirada molesta de Chen Weiwan, en realidad consideró dejarla continuar con su hijo. Conoces bien nuestro arreglo. Te has quedado con mi hijo los últimos días, así que sabes lo que me debes. La nodriza ha regresado a su ciudad natal, así que ahora, con mi hijo enfermo,
tendré que encontrar a alguien que lo cuide. No te preocupes, has cuidado a mi hijo durante tanto tiempo y él está cerca de ti, así que mañana, tú y mi hijo se mudarán a mi casa. Anzifan estaba un poco enojado consigo mismo por ser tan bondadoso con Chen Weiwan. Después de que terminó de hablar, agregó, no se deje engañar, solo te dejo vivir en mi casa por mi hijo. Capítulo 984, retroceder. 9. Cuando mi hijo mejore, tú y yo no tendremos nada que ver de inmediato, y no pienses en volver a ver a mi hijo. Dicho esto, Anzifan no se quedó ni un momento más, se dio la vuelta, abrió la puerta detrás de él y salió de la habitación del hospital. Al día siguiente, Anzifan tuvo una reunión por la tarde, por lo que no fue al hospital. Doctor, luego ayudó a manejar la descarga de Chen Hans. Anzifan simplemente no podía alejarse del trabajo, por lo que ordenó a su conductor que recogiera a Chen del hospital. Anzifan estuvo ocupado con el trabajo hasta las 10 de la noche, que fue cuando finalmente le pidió a su conductor que lo llevara de regreso a casa. El ama de llaves escuchó el sonido del coche acercándose y salió de la casa. Anzifan salió del auto y le entregó al ama de llaves la computadora portátil en sus manos. Se inclinó y se quitó los zapatos. Señor, ¿has cenado? Sí. Anzifan simplemente se fue con una palabra y subió las escaleras. Primero fue a la habitación del bebé. Chenan ya estaba dormido y Chen Weiwan no estaba en el apartamento. Cerró suavemente la puerta y luego entró en el dormitorio. Chen Weiwan tampoco estaba allí, así que se puso su ropa de dormir y salió. Rodeó el segundo piso y no alcanzó a Chen Weiwan, por lo que se dirigió hacia abajo. El ama de llaves llevaba una taza de té cuando salió del comedor. Señor, tu té. Anzifan no dijo nada, pero le indicó que lo pusiera en la mesa de café frente al sofá con un movimiento de cabeza. Después de que el ama de llaves dejó el té, Anzifan se acercó casualmente al sofá y se sentó. La televisión estaba encendida, así que tomó el control remoto y hojeó los canales un par de veces. Después de detenerse en el canal de finanzas, volvió la cabeza y miró al ama de llaves que estaba a su lado. ¿Dónde está ella? ¿No regresó contigo? El ama de llaves se quedó atónita por un momento porque no se dio cuenta de inmediato. Luego se dio cuenta de que Anzifan estaba preguntando por Chen Weiwan y ella respondió, la señorita Chen volvió a casa después de que el joven maestro se durmiera. ¿Regresó a su casa? Anzifan frunció el ceño. La señorita Chen dijo que tiene que volver a casa para tomar algunas cosas y volverá más tarde. Después de escuchar la segunda mitad de la oración, las cejas de Anzifan se relajaron. No respondió el ama de llaves y se concentró en mirar la pantalla de televisión como si acabara de preguntar casualmente sin preocuparse por la respuesta. Quizás fue porque el ama de llaves había pasado todo el día en el hospital y no había descansado mucho, por lo que bostezó a las 11:30. Chen Weiwan aún no había regresado y Anzifan no tenía intención de subir a dormir, por lo que todo lo que el ama de llaves pudo hacer fue ignorar su deseo de dormir. Justo cuando se sintió tentado a dormir de pie, el sonido de un automóvil acercándose finalmente llegó desde afuera. El ama de llaves miró por la ventana y confirmó que un automóvil se había detenido frente a la villa. La señorita Chen es aquí, lloró cuando se despertó inmediatamente. Dicho esto, el ama de llaves salió corriendo por la puerta. Anzifan no se movió ni un centímetro del sofá y continuó mirando la televisión. Anzifan no volvió la cabeza y miró por las ventanas altas hasta que escuchó el sonido de una voz familiar desde el auto estacionado afuera de la puerta principal. El hombre al que Chen Weiwan llamaba Jin Angel había dejado. Los dedos de Anzifan no pudieron evitar agarrar el control remoto con más fuerza. Señorita Chen, ¿esto es todo lo que tiene? La puerta estaba abierta y la voz del ama de llaves era lo suficientemente fuerte como para entrar en la casa. Chen Weiwan no dijo nada, por lo que debe haber asentido con la cabeza al ama de llaves. Te ayudaré a llevar tus cosas adentro, dijo el ama de llaves. Dicho esto, el sonido de los pasos del ama de llaves se acercó a la entrada. Como Chen Weiwan aún no había entrado, el ama de llaves no cerró la puerta. Cuando llegó a la entrada, le preguntó a Anzifan en el sofá, señora ¿dónde se quedará la señorita Chen? Capítulo 985, retroceder. 10. Mientras hablaba el ama de llaves, el débil sonido de la voz de Chen Weiwan provenía del exterior. Jinan-ge, gracias por dejarme. Se está haciendo tarde. Conduzca despacio en su camino de regreso. En el momento en que el ama de llaves terminó de preguntar, Anzifan, quien originalmente quería decir, la habitación de la criada, repentinamente cambió de opinión después de escuchar la voz de Chen Weiwan. El dormitorio principal. El ama de llaves se quedó atónita ya que probablemente nunca imaginó que Anzifan dejaría que Chen Weiwan se quedara en su habitación. Sí señor, respondió ella y luego llevó las cosas de Chen Weiwan al piso de arriba. Fuera de la puerta, Chen Weiwan y Lin Jinan escucharon la conversación entre Anzifan y el ama de llaves. Estaban en medio de decir adiós cuando los dos instantáneamente se quedaron en silencio. Aunque Anzifan no estaba afuera, podía sentir que la atmósfera entre Chen Weiwan y Lin Jinan se congelaba. Después de quién sabía cuánto tiempo había pasado, Chen Weiwan habló con una voz que sonaba evidentemente menos natural y suave. Jinan-ge, tienes que ir a trabajar mañana, así que es mejor que vuelvas. Lin Jinan no dijo nada, pero asintió suavemente a Chen Weiwan. Luego se volvió para mirar hacia la puerta como si quisiera decir algo. Movió los labios,
pero recordó que no tenía derecho a decir nada. Si decía algo, solo avergonzaría a Chen Weiwan y ella se sentiría avergonzada de enfrentarlo. Lin Jinan lo pensó, pero al final, decidió dejarlo ir. Asintió una vez más a Chen Weiwan y luego dijo, adiós mientras abría la puerta del auto y entraba. Cuando Lin Jinan salió por las puertas del patio, Chen Weiwan apartó la mirada de la dirección del automóvil. Se quedó en el patio y no entró hasta que el ama de llaves terminó de guardar sus cosas y volvió abajo. Al verla parada fuera sola, el ama de llaves salió corriendo y lloró por ella. Chen Weiwan sonrió levemente y entró a la casa. El ama de llaves ayudó a Chen Weiwan a agarrar un par de pantuflas. Después de ponerse las zapatillas, el ama de llaves preguntó, señorita Chen, ¿tiene hambre ahora mismo? ¿Quieres cenar? Chen Weiwan no dijo nada, pero sacudió suavemente la cabeza. Entonces, ¿quieres algo de beber? Preguntó el ama de llaves. No quiero nada, gracias, respondió Chen Weiwan. Entonces, señorita Chen, será mejor que descanse un poco. Chen Weiwan asintió en silencio al ama de llaves. Señorita Chen, ¿la llevo arriba para dormir un poco? El ama de llaves señaló las escaleras no muy lejos detrás de ella. Esta vez, Chen Weiwan no reaccionó. El ama de llaves estaba a punto de preguntarle a Chen Weiwan nuevamente cuando Chen Weiwan se volvió y miró a Anzifan, quien estaba sentada en el sofá viendo la televisión con un control remoto en la mano. Anzifan sabía que Chen Weiwan lo estaba mirando, pero no la miró. La habitación se quedó en silencio por un momento y luego Chen Weiwan le dijo al ama de llaves, quiero decir algunas cosas con él en privado. El ama de llaves salió discretamente de la sala de estar a toda prisa. Aparte de los sonidos provenientes de la televisión, no se escuchó ningún otro sonido en la habitación grande y lujosa. Chen Weiwan frunció los labios ligeramente y luego se arrastró unos pasos hacia donde estaba sentada Anzifan antes de pronunciar, ¿puedo cambiar de habitación? Los dedos de Anzifan se aflojaron ligeramente alrededor del control remoto. Punto. Si necesitas algo, puedo ir a tu habitación, pero ¿podrías arreglarme una habitación privada? Al principio, quería que se quedara en otra habitación, pero ahora que hizo esta solicitud, ¿por qué estoy tan enojado? Chen Weiwan notó que Anzifan no había dicho una palabra, por lo que agregó, la habitación de la criada servirá. ¿El cuarto de la mucama? Anzifan no sabía por qué estaba tan enojado, pero no podía controlarse sin importar cuánto lo intentara. De repente, agitó los brazos y arrojó el control remoto en su mano. Capítulo 986, Abrazo, 1. Después de un fuerte golpe el control remoto se estrelló contra el televisor y se rompió en pedazos en el suelo. El ama de llaves estaba lejos de la habitación, por lo que no supo lo que pasó, pero después de escuchar el ruido, abrió rápidamente la puerta del dormitorio. Salió corriendo, asumiendo que algo se había roto accidentalmente. ¿Cómo? El ama de llaves soltó una sola palabra cuando sintió que había algo extraño en la atmósfera del dormitorio. Instintivamente se calló y luego miró a Chen Weiwan, que estaba de pie frente al sofá con los labios fruncidos. Luego miró a Anzifan. Cuando su mirada se encontró con la expresión oscura del hombre, instintivamente dio varios pasos hacia atrás y se escondió en su propia habitación después de cerrar suavemente la puerta detrás de ella. Un segundo después de que el ama de llaves desapareció de la sala de estar, Anzifan movió los labios y habló con una voz áspera y sarcástica. Si realmente no estás contento, sal ahora. Solo te dejo pasar por la puerta debido a la enfermedad de mi hijo. ¿De verdad pensaba que era todo eso para negociar los términos conmigo? ¿Por qué no compruebas si tiene derecho a hacer eso primero? Anzifan dijo esto mientras se levantaba enojado y caminaba hacia las escaleras. Cuando pasó junto a Chen Weiwan, sintió que aún no había desahogado lo suficiente su ira. Mujer ingrata, añadió con los dientes apretados mientras subía las escaleras. Su ira no debe haber disminuido todavía porque el sonido ensordecedor de la puerta cerrándose de golpe se escuchó después de que entró en el dormitorio. El silencio volvió a la sala de estar. Después de un rato, la puerta de la habitación del ama de llaves se abrió suavemente. Anzifan rugió particularmente fuerte en este momento, para que el ama de llaves pudiera escuchar todo con claridad desde detrás de la puerta. Ella se quedó obviamente incómoda junto a la puerta por un tiempo y luego salió. Habiendo sentido sus movimientos, Chen Weiwan se volvió y miró. Cuando el ama de llaves se encontró con la mirada de Chen Weiwan, se detuvo. Señorita Chen, ¿está bien?, dijo en voz baja con una expresión reconfortante en su rostro. Chen Weiwan bajó los ojos para ocultar el dolor en ellos. Ella tiró con fuerza de la esquina de sus labios y luego respondió, estoy bien. Sin esperar a que hablara el ama de llaves, señaló hacia arriba y dijo, iré a ver cómo está Nan. Mantuvo la cabeza baja y se apresuró a subir las escaleras. Después de dar unos pocos pasos, el ama de llaves le gritó a Chen Weiwan, la señorita Chen. Chen Weiwan se detuvo en seco pero no volvió la cabeza. El ama de llaves parecía dudar sobre algo. Después de un rato, dijo, señorita Chen, señor, en realidad, es fácil hablar con alguien muy blando. Deje de ir constantemente en su contra y de hacerlo enojar, entonces sus días serán mejores. No quiero decir nada con eso,
Señorita Chen, yo. Chen Weiwan sabía que el ama de llaves tenía buenas intenciones. Aunque estaba molesta, volvió la cabeza y le dio las gracias al ama de llaves. Luego se dio la vuelta y rápidamente subió las escaleras. El ama de llaves no dijo nada más, pero sacudió suavemente la cabeza y dejó escapar un suspiro cuando Chen Weiwan desapareció por la esquina de las escaleras. Se acercó a la televisión, se agachó y empezó a limpiar las piezas dispersas del manga a distancia. Esa noche, Chen Weiwan se quedó en la habitación de Chen Hans durante mucho tiempo antes de dirigirse al dormitorio principal. Todas las luces de la habitación estaban apagadas, a excepción de una lámpara de noche en la mesita de noche. Anzifan yacía inmóvil sobre la gran cama. Chen Weiwan no estaba seguro de si Anzifan estaba dormido o no, pero no quería llamarlo. Se detuvo en la puerta por un momento y luego la cerró suavemente. Cogió su bolso y se dirigió al baño. Capítulo 987, Abrazo, 2. Después de refrescarse, Chen Weiwan salió y se entretuvo un rato antes de caminar hacia la mitad vacía de la cama. Levantó una esquina de las mantas y luego puso su cuerpo sobre la cama. Simplemente se acomodó, pero antes de que sus ojos se cerraran, sintió que el cuerpo de Anzifan se movía y se ponía de lado. Tenía tanto miedo que inmediatamente contuvo la respiración y tensó su cuerpo sin atreverse a moverse ni un centímetro. Esperó durante mucho tiempo, pero Anzifan no pareció moverse de nuevo. Fue entonces cuando Chen Weiwan se atrevió a respirar poco a poco. No sabía cuánto tiempo más podría soportar esta tensión. No fue hasta que se cansó y simplemente no pudo soportarlo más que gradualmente cerró los ojos y se sumió en un sueño profundo cuando vio que Anzifan todavía no se movía. Chen Weiwan durmió inusualmente bien. Cuando se despertó, había luz afuera y junto a ella, Anzifan ya se había ido. Después de que terminó de refrescarse, bajó las escaleras. En la sala de estar, no había nadie más además del ama de llaves, la niñera y Chenan. Chen Weiwan dejó escapar un suspiro de alivio y luego se acercó a Chenan, quien vino corriendo hacia ella después de ver que se había despertado. Charlaron mientras saludaban al ama de llaves y luego fueron al comedor a desayunar. Anzifan debe haber tenido mucho trabajo que hacer porque apenas se presentó en la villa durante la semana. De las únicas 2 veces que Anzifan regresó, Chen Weiwan no se topó con él. Si el ama de llaves no le hubiera dicho, Chen Weiwan no habría sabido que había regresado en absoluto. La primera vez que Anzifan regresó, Chen Weiwan estaba tomando una siesta con Chenan. Vino a recoger un documento. La segunda vez, regresó por la noche. Chen Weiwan llevó a Chenan a dar un paseo por el vecindario. Mientras tanto, Anzifan se puso un traje y se fue. Antes de la operación de Chen Hans, el doctor Luo no le recomendó que saliera, por lo que Chen Weiwan se quedó dentro de la villa de Anzifan. Observó a Chenan y no dio un paso lejos de él. Tal vez fue por la medicina que el doctor Luo le dio a Chenan, pero dormía bastante todos los días. Cuando Chen Weiwan estaba sola, miraba a Chenan aturdida o se sentaba en el balcón de la habitación del bebé del segundo piso, escuchando música con sus auriculares y mirando fijamente por la ventana. El tiempo pasó volando, y en un abrir y cerrar de ojos, era fin de mes. Chen Weiwan todavía no había visto a Anzifan. En la mañana del día 25, Chenan corrió hacia Chen Weiwan dormida y se puso el edredón. «Mamá, mamá», gritó, despertándola. Chen Weiwan no había dormido realmente la noche anterior porque pasó la noche escribiendo un guión. Tenía tanto sueño que simplemente no podía abrir los ojos, así que gruñó aturdida a Chenan. Chenan notó que Chen Weiwan todavía no se había despertado, por lo que lloró más fuerte, alarmando al ama de llaves de la planta baja. Chen Weiwan escuchó al ama de llaves gritar: «Joven maestro», así que tuvo que abrir los ojos y sentarse. «Momia, momia, prometiste desayunar conmigo y, mamá, mamá». El ama de llaves notó que Chen Weiwan no se veía bien, así que trató de persuadir a Chenan. «Joven maestro, te daré de comer, así podemos dejar que mamá descanse un poco, ¿de acuerdo?». Chenan negó con la cabeza y parecía que estaba a punto de llorar. Chen Weiwan se frotó las sienes palpitantes y le dijo en voz baja a Chenan: «Mummy se va a cepillar los dientes». Luego se quitó las mantas y se dirigió al baño. Después de que Chen Weiwan se refrescó y salió del baño, Chenan fue el único que quedó en el dormitorio principal. Chenan probablemente tenía hambre porque tan pronto como la vio, inmediatamente corrió y agarró su mano. Salieron juntos por la puerta. Chen Weiwan siguió a Chenan por las escaleras a través de la amplia escalera de caracol. Antes de entrar al comedor, vieron a Anzifan a través de la puerta abierta, sentado dentro. Capítulo 988, Abrazo, 3. Los pies de Chen Weiwan se detuvieron. ¿Cómo podría Chenan saber sobre asuntos entre adultos? Al ver que Chen Weiwan había dejado de caminar, comenzó a apresurarla. «Mami, date prisa, momia». Chen Weiwan apartó la mirada de Anzifan y comenzó a caminar de nuevo. Siguió a Chenan al comedor. Anzifan ya sabía que Chen Weiwan había llegado cuando Chenan llamó a mamá antes, pero no se volvió para mirarla. Su mirada todavía estaba pegada a su teléfono, incluso cuando ella tomó asiento en la mesa del comedor. Él no la saludó, y mucho menos mostró algún signo de levantar los párpados. Cuando Chen Weiwan y Chenan llegaron a la mesa del comedor, Anzifan había terminado de desayunar más o menos. El ama de llaves acababa de servirle a Chenan un plato de sopa de arroz cuando Anzifan dejó los palillos.
Cogió un pañuelo de papel, se limpió la boca y luego miró a Chenan. Se veía cálido y gentil mientras compartía algunas palabras con Chenan. Incluso levantó a Chenan de la silla del comedor y lo abrazó un rato. Lo decepcionó. Luego frotó la cabeza de Chen Hans y miró al ama de llaves que estaba junto a ellos. Dejó algunas instrucciones para el ama de llaves con respecto a Chenan. A pesar de todo, fingió que Chen Weiwan no existía. Luego tomó su teléfono y se alejó de la mesa del comedor. Después de terminar el desayuno, Chen Weiwan siguió a Chenan fuera del comedor. Ella se topó directamente con An Zifan, quien se puso un traje y acababa de bajar. An Zifan se inclinó, acarició la carita de Chen Hans y volvió a tratar a Chen Weiwan como si fuera aire. Pasó junto a ella y caminó hacia la entrada donde se puso los zapatos. Salió de la casa, se subió al auto que lo esperaba en la puerta y se fue. Quizás fue porque An Zifan no se había presentado en la villa últimamente, pero Chen Weiwan había estado mucho más relajado recientemente. Quizás fue porque inesperadamente se topó con An Zifan en el desayuno, pero después de que se fue, Chen Weiwan tenía el corazón apesadumbrado y sentía que tenía muchas cosas en la cabeza. Jugó con Chenan por un tiempo, pero después de que Chenan se durmió, regresó al dormitorio principal para recuperar el sueño perdido. Sin embargo, cuando se acostó en la cama, dio vueltas y vueltas durante mucho tiempo, sin poder dormirse. Al final, simplemente se sentó, abrazándose las rodillas. Ella miró hacia la brillante luz del sol y comenzó a aturdirse. Chenan se despertó por la tarde. Chen Weiwan jugó con él durante mucho tiempo en la sala de juegos. Por la noche, cenó con Chenan y luego lo llevó a dar un paseo por el vecindario por un tiempo. Cuando regresaron, finalmente sintió que su estado de ánimo mejoraba después de sentirse nerviosa todo el día por ver a An Zifan por la mañana. Ella personalmente lavó a Chenan y le contó un cuento antes de dormir. Después de que consiguió que Chenan se durmiera, su estado de ánimo relajado hizo que su falta de sueño la afectara. Se apresuró a regresar al dormitorio, donde se dio una ducha caliente y luego se metió en la cama, cerró los ojos y rápidamente se durmió. Sin embargo, poco después de quedarse dormida, escuchó el sonido del auto en la planta baja. A partir de entonces, escuchó el débil sonido de la voz del ama de llaves. Chen Weiwan no estaba seguro de si estaba alucinando o si estaba soñando. A ella realmente no le importaba y se dio la vuelta para seguir durmiendo. Pero esta vez, Chen Weiwan todavía no se había quedado completamente dormida cuando escuchó el sonido de pasos familiares y pesados. Después de esto, escuchó el sonido de la puerta de la habitación del bebé de al lado que se abría. Chen Weiwan perdió por completo sus ganas de dormir. No abrió los ojos, pero siguió escuchando con atención durante un rato. No fue hasta que se abrió la puerta del dormitorio principal que instintivamente abrió los ojos y miró hacia la puerta. Cuando vio la silueta de An Zifan, supo que todo lo que sucedió era real. An Zifan sintió su mirada y sus pasos hacia la habitación se detuvieron abruptamente. Capítulo 989, Abrazo, 4. An Zifan sintió su mirada cuando sus pasos en la habitación se detuvieron abruptamente. Su mirada no estaba enfocada en ella. Muy pronto, levantó los pies y entró en el dormitorio. Chen Weiwan escuchó el sonido interminable del agua corriendo en el baño mientras su corazón no podía evitar acelerarse erráticamente. Cuando el sonido del agua se detuvo, Chen Weiwan contuvo la respiración instintivamente. Escuchó un susurro desde el otro lado de la puerta del baño. Su cuerpo se tensó en el momento en que la puerta se abrió y sus dedos se aferraron instintivamente al edredón con fuerza. Envuelto en una bata de baño, An Zifan se acercó a la cama, levantó el edredón y se acostó sin siquiera mirar hacia Chen Weiwan. El cuerpo de Chen Weiwan estaba increíblemente rígido cuando sus dedos agarrando el edredón temblaban suavemente. En el dormitorio reinaba el silencio. Contuvo la respiración y esperó en silencio durante mucho tiempo, sin atreverse a respirar. Cuando vio que An Zifan no estaba haciendo ningún movimiento, luego se relajó un poco lentamente. Tenía miedo de que An Zifan no estuviera dormido y de repente se excitara en esa área. Aunque tenía mucho sueño, no se atrevía a dormir. No se atrevió a intentar dormir hasta que él se durmió profundamente con respiraciones largas y uniformes. Cerró los ojos, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía conciliar el sueño. Sabía que era porque no estaba acostumbrada a que él estuviera acostado a su lado. Era gracioso ahora que lo pensaba. Hace 2 años, cuando compartían la misma cama, estaban llena de felicidad como si tuviera el mundo entero. Pero ahora, 2 años después, se sentía increíblemente torturada e incómoda con él acostado en la misma cama. Fue un poco incómodo mantener la misma posición durante mucho tiempo, pero Chen Weiwan no se atrevió a moverse imprudentemente. Tenía miedo de despertar a An Zifan a su lado. No supo cuánto tiempo estuvo allí tumbada con pensamientos salvajes, pero finalmente, se quitó las mantas a escondidas. Al levantarse de la cama, caminó hacia el alféizar de la ventana porque simplemente se sentía demasiado incómoda allí acostada. Después de esa noche, An Zifan volvió a casa para quedarse varias noches. Al principio, regresó a casa en medio de la noche. Quizás no estaba tan ocupado con el trabajo, porque a partir de ese momento, regresó a casa antes y se encontró con Chen Weiwan en la villa durante periodos más largos a medida que pasaban los días. Sin embargo, la trató como si no existiera,
no interactuó con ella en absoluto, ni la miró directamente a los ojos. Por supuesto, cuando compartían la cama por la noche, él ni siquiera le ponía un dedo encima. A medida que pasaban los días, entraban en un nuevo mes en un abrir y cerrar de ojos. Solo faltaba una semana para el día de la operación de Chen Hans. No tenía claro si era porque había visto a Anzifan durante demasiado tiempo, o si era porque se acercaba la fecha de la operación de Chen Hans, pero Chen Weiwan se sentía nervioso con cada día que pasaba. El estrés que tenía en el fondo crecía cada día más. Sabía que esto estaba relacionado con su depresión. Aumentó su ingesta de antidepresivos, pero no había ningún signo de que su enfermedad estuviera bajo control en lo más mínimo. El ama de llaves fue el primero en notar que algo andaba mal con Chen Weiwan. Al principio, el ama de llaves no prestó mucha atención ni asumió que Chen Weiwan no estaba contento con algo, pero más tarde, se encontró con Chen Weiwan llorando secretamente sola durante varios días consecutivos, por lo que no era de extrañar que comenzara a preocuparse en el fondo. El segundo día del nuevo mes, el ama de llaves sorprendió a Chen Weiwan llorando de nuevo en secreto. Finalmente no pudo soportarlo más y le dijo a Anzifan. Fue un fin de semana. Anzifan salió de la casa temprano en la mañana porque tenía planes de encontrarse con alguien para jugar al golf. Después del almuerzo, tenía planes de jugar a las cartas a última hora de la tarde, pero de repente no estaba de humor, así que llamó al conductor para que lo llevara a casa temprano. Capítulo 990, Abrazo, 5. A Anzifan siempre le gustaba estar afuera, por lo que rara vez estaba en casa a última hora de la tarde. Cuando el ama de llaves lo vio en casa, se quedó atónita por un momento, pero luego corrió hacia la entrada, abrió el armario de los zapatos y lo ayudó a agarrar sus pantuflas. La villa estaba muy tranquila, a diferencia de lo ruidoso que era normalmente con el sonido de un niño jugando cuando solía llegar a casa. Cuando Anzifan se quitó los zapatos, no pudo evitar preguntar, ¿dónde está el joven maestro? El joven maestro está tomando una siesta por la tarde, aún no se ha despertado. Respondió Anzifan después de escuchar la respuesta de las amas de llaves. Luego se acercó a las escaleras sin decir una palabra más. El ama de llaves se quedó mirando la silueta de Anzifan y contempló por un momento antes de que no pudiera evitar llorar. Señorán. Los pasos de Anzifan se detuvieron cuando volvió la cabeza y respondió lentamente con un Habiendo encontrado la mirada de Anzifan, el ama de llaves comenzó a vacilar aún más, sabiendo que no le gustaba Chen Weiwan. Anzifan no pudo evitar fruncir el ceño después de ver que el ama de llaves dudaba en decir algo. El ama de llaves temía que Anzifan se enojara, así que rápidamente dijo, Señorán, la señorita Chen. Ella ha estado actuando un poco extraña últimamente. Mientras hablaba el ama de llaves, levantó los párpados con cuidado y miró a Anzifan de arriba abajo. Después de estar segura de que Anzifan no mostraba signos de enojarse, continuó. Ha habido muchas ocasiones en que ella estaba preparando la leche del joven maestro y se olvidó de agregar agua y simplemente le entregó al joven maestro la botella de leche. Además, cuando le cambia los pañales, lo cambia por uno nuevo de nuevo, justo después de haberle cambiado el pañal. No solo ha estado aturdida, sino que a menudo sueña despierta. Hubo muchas ocasiones en las que de repente dejaba de hablar en medio de una conversación con el joven maestro. La llamaría mamá un par de veces, pero ella no reaccionaría. Al principio, no pensé que hubiera ningún problema, pero luego me di cuenta de que la señorita Chen a menudo se escondía en el baño y se lavaba las manos en el fregadero durante mucho tiempo. Una vez, los lavó durante una hora entera hasta que la piel de sus dedos se puso blanca. Anzifan no interrumpió al ama de llaves, pero cuando terminó de escuchar lo que ella tenía que decir, las comisuras de sus labios se fruncieron con fuerza. La señorita Chen cocina a menudo para el joven maestro. Ayer casi tocó aceite caliente con las manos desnudas. Si Xiao Yan no se hubiera dado cuenta y no se lo hubiera recordado, su mano definitivamente se habría quemado. El ama de llaves hizo una pausa por un momento y luego continuó diciendo, también, además, hay un también. Las comisuras de los labios de Anzifan se fruncieron con fiereza. Puntos suspensivos. Además, he visto a la señorita Chen escondiéndose en secreto y llorando sola varias veces. ¿Llorar? Las manos de Anzifan no pudieron evitar la bola en puños. Punto. Justo antes de que regresaras, la señorita Chen estaba llorando. Creo que algo realmente le pasa a la señorita Chen. Solo te lo digo porque estoy realmente preocupado. Cuando Anzifan escuchó este punto, sus párpados se dispararon y miró al ama de llaves. ¿Dónde está ella?, preguntó, interrumpiéndola. Cuando subía y bajaba las escaleras, ella estaba en la terraza cristalada. Anzifan asintió suavemente y dijo que lo entendía, luego se volvió para subir las escaleras. Anzifan se acercó primero a la terraza cristalada, pero no vio a Chen Weiwan a través del cristal. Luego se acercó a la habitación del bebé. La única otra persona en la habitación aparte de Chenan, que estaba acostada en la cuna, era la niñera. Anzifan no dijo nada en respuesta al suave saludo de la niñera y entró en el dormitorio. Justo cuando abrió la puerta, escuchó el sonido del agua corriente que venía del baño. Aceleró mientras caminaba hacia la puerta del baño. Con solo una mirada, vio a Chen Weiwan con la cabeza gacha, lavándose las manos. Sus manos ya estaban muy limpias, pero todavía se frotaba las manos con fuerza. Capítulo 991, Abrazo,
6. Anzifan estaba a solo 2 metros de Chen Weiwan, pero no respondió en lo más mínimo, como si no hubiera notado que alguien se acercaba en absoluto. Anzifan no la molestó, solo se quedó de pie en la puerta del baño, mirándola en silencio. Después de una cantidad desconocida de tiempo, vio que la piel de las yemas de sus dedos se estaba pelando por haber sido lavada durante un largo periodo de tiempo. Pensó en lo que le dijo el ama de llaves cuando subió las escaleras: si nadie la interrumpe, ¿mantendrá esa posición para siempre? Anzifan miró fijamente las yemas de los dedos de Chen Weiwan por un momento, que estaban increíblemente pálidas y peladas. Al final, no pudo evitar caminar y pararse detrás de ella. Estaba tan cerca de ella, pero ella no reaccionó en absoluto. Chen Weiwan, ¿qué estás haciendo? Ella parecía estar completamente inconsciente de su entorno. Mantuvo la cabeza gacha y se lavó las manos repetidamente. Chen Weiwan. Anzifan volvió a gritar el nombre de Chen Weiwan. Al ver que ella no respondió de nuevo, extendió la mano y la agarró del brazo. Con alguien tocándola, todavía le tomó un minuto levantar la cabeza muy lentamente. A través del espejo, Anzifan pudo ver que sus pupilas vacías no tenían enfoque. Por lo que recordaba, sus ojos eran muy bonitos, tranquilos como las olas del mar y maravillosamente encantadores, con el poder de hacer que la gente se sintiera en paz. Ahora, no podía encontrar esa mirada impresionante en sus ojos. El brillo sin vida en sus ojos era como una daga afilada, apuñalando su corazón. La respiración de Anzifan fue dolorosamente sofocada cuando instintivamente frunció el ceño. Chen Weiwan no vio cambiar la expresión de Anzifan. De hecho, todavía estaba congelada en su lugar. Después de un rato, se dio cuenta de que alguien le había tocado el brazo. Luego giró lentamente la cabeza y escaneó la mano que Anzifan sostenía. Luego recorrió con la mirada el brazo de Anzifan, poco a poco. Al final, sus ojos se encontraron con los de Anzifan. Tenía una expresión aturdida, que parecía no reconocerlo. Cuando su mirada se encontró con la de ella, Anzifan reprimió su dolor de corazón y volvió a hablar. Solo voy a usar el baño. Su voz confirmó que era él. Anzifan, de pie frente a ella, instintivamente bajó los ojos y retiró la mirada. Continuó parada en el mismo lugar durante un rato. Luego, como si se diera cuenta de lo que acababa de decir, rápidamente se dio la vuelta y salió del baño. Para cuando salió del baño, Chen Weiwan no estaba a la vista. Anzifan salió de la habitación y abrió la puerta de la habitación del bebé de al lado. Chenan todavía estaba durmiendo. Chen Weiwan se sentó en una silla junto a la cama, mirando a Chenan. Esta vez, ella no era la misma que antes en el baño. Ella no se dio cuenta de que se estaba acercando. Empujó la puerta para abrirla y dio solo 2 pasos cuando ella giró la cabeza y lo miró. Silenciosa y rápidamente retiró la mirada. Anzifan tampoco pronunció una palabra y se acercó a la cama mientras miraba a Chenan en la cama durante un rato. Luego le lanzó una mirada a la niñera. Después de que ella se fue, se inclinó y se sentó en el asiento de la niñera. Anzifan y Chen Weiwan se sentaron en lados opuestos de la cama del bebé. Los dos no hablaron, por lo que la habitación estaba increíblemente silenciosa. Pero después de un rato, Chen Weiwan se despertó. Capítulo 992, Abrazo, 7. Mientras Chenan lloraba momia con una voz adorable, Chen Weiwan se enderezó de inmediato, cargó a Chenan y caminó hacia el baño. En el momento en que se dio la vuelta, Anzifan claramente la vio dejar escapar una larga exhalación. ¿Es porque conmigo aquí ella se siente realmente estresada? En el baño, Chenan habló sin parar con Chen Weiwan. Anzifan escuchó durante un rato. Cuando Chen Weiwan llevó a Chenan a lavarse las manos en el fregadero, se levantó y salió de la habitación del bebé. Anzifan salió por la puerta y se quedó en el pasillo. No pudo evitar mantener la cabeza gacha y burlarse. ¡Qué extraño! Esta es mi casa, así que puedo ir a donde quiera. ¿Por qué quiero evitarla? Porque dejó escapar un largo suspiro. Aunque Anzifan no estaba justo frente a Chen Weiwan, aún podía observarle en silencio. Fue exactamente como lo describió el ama de llaves. Cuando Chenan estuviera cerca de ella, estaría bien. Ella no parecía diferente de la Chen Weiwan que solía conocer. Tan pronto como Chenan no estaba a su lado, se aturdió un poco, o se aferraría a algo en su mano todo el día sin darse cuenta, o el ama de llaves estaría charlando con entusiasmo mientras ella sería la única escondida en secreto. Después de la cena, Chen Weiwan se quedó con Chenan en la sala de juguetes mientras jugaba con sus juguetes. Anzifan temía que Chen Weiwan no pudiera cuidar de Chenan por su cuenta con su condición actual, así que después de que ordenó al ama de llaves que subiera y se quedara con ellos, fue al estudio. Realmente estaba ocupado con algo de trabajo. No fue problemático, pero había una pequeña laguna en el contrato. Cuando Anzifan terminó de editar el contrato, eran las 10 de la noche. Cuando salió del estudio, el ruidoso pasillo se había vuelto inusualmente silencioso. Sabía que Chenan definitivamente estaba dormido, pero cuando pasó rozando la habitación del bebé, Anzifan todavía abrió la puerta y echó un vistazo al interior. Fue lo mismo que cuando regresó a casa por la tarde. La niñera estaba allí y Chen Weiwan no. Anzifan pensó que Chen Weiwan estaba cansado y regresó a la habitación para descansar un poco. No le dio mucha importancia,
pero cerró la puerta y bajó a tomar una copa. Después de terminar su bebida, Anzifan no tenía prisa por subir las escaleras, así que salió de la orilla a fumar un cigarrillo. Cuando fumó la mitad de su cigarrillo, Anzifan pensó en los cigarrillos de gong que alguien le regaló durante el juego de golf esa tarde. Todavía estaban en algún lugar del coche. Se mordió la colilla y se acercó al coche en medio del patio. Antes de llegar al coche, captó el suave sonido de los sollozos. Los pasos de Anzifan se detuvieron instintivamente. En el patio reinaba el silencio, no se podía escuchar ni un solo otro sonido. Anzifan pensó que había escuchado mal y estaba a punto de continuar alejándose cuando escuchó los sollozos nuevamente. Esta vez, pudo decir de dónde venía. Dudó por un momento, luego se acercó y caminó hacia el jardín. Deliberadamente bajó el ritmo. No había luces en el jardín. Cuanto más se adentraba en el jardín, más tenue se volvía la luz. Anzifan caminó unos 2 metros. Con la ayuda de las pálidas farolas fuera del patio, vio una figura agachada debajo de un árbol viejo. Solo por la ropa, Anzifan pudo decir que era Chen Beiwan con una mirada. Estaba temblando como loca. Estaba agachada en el suelo con la cabeza hundida en las rodillas. Probablemente tenía miedo de que alguien la pillara llorando, por lo que se contuvo a la fuerza para dejar de llorar en voz alta. De vez en cuando, no podía evitar dejar escapar un breve jadeo y sollozar. A pesar de que no podía ver su rostro, Anzifan podía decir por su cuerpo delgado que estaba llorando devastada. Capítulo 993, Abrazo, 8. El ama de llaves le dijo que no solo sorprendió a Chen Beiwan escondiéndose en secreto para llorar solo una vez. Chen Beiwan eligió un lugar así para esconderse. El ama de llaves solo la atrapó llorando un par de veces, ¿verdad? Cuando Anzifan regresó al mediodía, el ama de llaves dijo que Chen Beiwan acababa de llorar. Ahora, la había visto llorar con sus propios ojos. En un día corto, supo que ella lloró al menos 2 veces. Anzifan sintió que un cuchillo le cortaba el corazón en pedazos. Dolía tanto que no podía reunir la fuerza para siquiera respirar. Ella no había sentido su presencia mientras lloraba. Vio sus dedos agarrando su ropa temblando frenéticamente. Anzifan no pudo evitar fruncir los labios. Quería caminar hacia ella pero sus pies no podían moverse. Era como si estuvieran pegados al suelo. Después de que pasó una cantidad de tiempo desconocida, su cuerpo tembloroso se calmó gradualmente. Anzifan sabía que debía haber llorado lo suficiente. Tenía miedo de que ella se levantara de repente y lo viera, así que regresó en silencio. Se retiró hasta la parte delantera del coche, sin siquiera agarrar los cigarrillos que vino a buscar en primer lugar. Subió las escaleras, se paró frente a la ventana del estudio, miró en dirección al jardín por un rato antes de finalmente ver su silueta. Tal vez se había agachado demasiado tiempo porque sentía alfileres y agujas en las plantas de los pies. Cojeaban mientras caminaba. No estaba seguro de si estaba viendo cosas, pero sentía que ella estaba mucho más delgada que antes. No mucho después de entrar a la casa, se escuchó el sonido de pasos desde la puerta abierta del estudio detrás de él, pero pronto, el sonido de sus pasos desapareció con el sonido de la puerta cerrándose. Pensó que debía haber vuelto a su dormitorio para dormir. Quizás fue por el ejercicio de la tarde y porque había estado ocupado todo el día con el trabajo que Anzifan estaba un poco agotado ahora. Originalmente planeaba fumar un cigarrillo, relajarse un poco y volver a su habitación para dormir, pero en ese momento, recordó la imagen de Chen Beiwan llevando a su hijo al baño y dejando escapar un suspiro de alivio después de que Chen An se despertó de su siesta de la tarde. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba teniendo ese pensamiento antes de desterrarlo instintivamente. Anzifan no sabía cuánto tiempo estuvo parada en el balcón de su estudio, pero tenía alfileres y agujas en las piernas. Luego salió del estudio y abrió la puerta de su dormitorio. Chen Beiwan ya estaba dormida, pero sus cejas estaban fuertemente fruncidas como si algo la preocupara. Había un frasquito de medicina y medio vaso de agua en la mesita de noche. Anzifan sabía que la medicina eran antidepresivos. Los dedos de Anzifan temblaron instintivamente y miró a Chen Beiwan aturdido. Durante este tiempo, escena tras escena de lo que se desarrolló parecía una maldición, corriendo sin cesar en su mente. La foto de ella tomando antidepresivos, la foto de ella lavándose las manos repetidamente en el baño, y la foto de ella agachada bajo el árbol, llorando. Cuanto más pensaba Anzifan en ello, más sofocado se sentía su pecho. Al final, parecía que no podía soportarlo más cuando entró rápidamente en el vestuario, se cambió y dejó la villa en medio de la noche. Anzifan condujo por las carreteras vacías de Beijing hasta bien entrada la noche. El coche pasó volando por lo que pareció una eternidad, luego de repente pisó el freno y se detuvo en la carretera. Huyó de su lado, pero después de detener el auto, las imágenes de ella todavía flotaban en su mente. Anzifan encendió su cigarrillo a toda prisa porque quería usar la nicotina para liberarlo de sus pensamientos, pero mientras fumaba y fumaba su cigarrillo, las palabras del ama de llaves en casa por la tarde llegaron a sus oídos. Capítulo 994, Abrazo, 9. Anzifan fue a la oficina temprano en la mañana. Abrió su computadora portátil con la esperanza de dejar de pensar en las cosas y concentrarse en el trabajo, pero se quedó mirando la pared de texto en la pantalla de la computadora portátil durante mucho tiempo sin leer una sola palabra. A las 8,
La secretaria le recordó que tenía una reunión matutina. No estaba seguro de si era porque no había dormido en toda la noche o qué, pero mientras estaba sentado en la sala de reuniones de los empleados de la empresa hablando sin parar durante una hora, no escuchó una sola palabra. Después de que terminó la reunión, regresó a la oficina. Anzifan bebió una taza de café y se sintió un poco más cómodo aunque con mucha dificultad. Abrió un archivo, queriendo leerlo, pero terminó leyendo apenas 2 páginas antes de golpear el archivo sobre la mesa. Luego, enojado, se despeinó el cabello, tomó el teléfono fijo y llamó a su casa. La persona que atendió la llamada fue el ama de llaves. De hecho, quería preguntar cómo estaba Chen Wei-wan, pero no logró pronunciar las palabras. Al final, todo lo que dijo fue: ¿cómo van las cosas en casa? ¿Cuándo llamó Anzifan a casa para preguntar cómo están las cosas? El ama de llaves se quedó atónita durante un buen rato antes de responder: bastante bien. ¿Están las cosas realmente bien? ¿Está todo bien? Las cosas van bastante bien. Todo está bien. Oh, respondió Anzifan. Después de un rato, colgó el teléfono. Anzifan simplemente no podía entrar en un estado mental de trabajo, por lo que se reclinó en su silla mientras dejaba que su mente divagara. Con mucha dificultad, se quedó así hasta el mediodía. Anzifan volvió a llamar a casa. Dijo lo mismo y el ama de llaves dio la misma respuesta. Sin embargo, se sintió incómodo. Después de colgar el teléfono, vaciló un rato y volvió a cogerlo. Esta vez, su llamada no fue a su casa. En cambio, fue una llamada a Linsen. Linsen respondió rápidamente la llamada, pero Anzifan no esperó a que él hablara antes de decir: ven a mi oficina. Linsen pensó que Anzifan tenía asuntos urgentes, por lo que se acercó rápidamente. Después de que Anzifan le indicó que se sentara, no tenía prisa por hablar. Linsen no pudo evitar preguntarle a Anzifan por qué lo llamó. Finalmente, Anzifan gritó: vete al extranjero y ayúdame a buscar un médico para llevarlo de regreso a China. ¿Eso es? Linsen instintivamente preguntó a cambio después de escuchar esto. Anzifan negó con la cabeza como diciendo que no. Eso es maldito. No me dijiste nada por teléfono, porque me dijiste que viniera. Linsen sintió que lo estaban jugando. Anzifan no dijo nada y encendió un cigarrillo. Linsen vio que estaba fumando, lo que provocó que su adicción estallara. También encendió un cigarrillo y después de 2 caladas preguntó: ¿ha llamado al médico? ¿Está bien ir a verlo? Respondió Anzifan distraídamente. ¿Quiere que el médico trate a su hijo?, preguntó Linsen. Anzifan negó con la cabeza. Luego, después de unos segundos, dijo: es un psiquiatra. ¿Un psiquiatra? Linsen reflexionó mientras hablaba con franqueza. Su hijo también tiene una enfermedad mental. Linsen no había terminado de hablar cuando un destello de ferocidad cruzó la mirada de Anzifan. Linsen instintivamente dejó de hablar. Después de un tiempo, Linsen no pudo evitar preguntar con curiosidad: si no es para tratar a su hijo, ¿para quién es? Anzifan parecía no estar molesto con Linsen y no dijo nada. Definitivamente no es un problema contigo. Anzifan no lo dijo y Linsen no le importó, así que comenzó a adivinar. Para que le pida a un médico extranjero que venga aquí, definitivamente no puede ser una persona común. Esa persona debe tener una conexión más profunda contigo, una conexión más profunda. Capítulo 995, abrazo. 10. Linsen repitió esas 2 palabras, conexión profunda, varias veces. Luego, de repente, recordó cómo Anzifan había estado interactuando frecuentemente con Chen Wei-wan últimamente. De repente, parecía que algo había encajado para él. Levantó la cabeza y miró a Anzifan. ¿Es ella? Aunque Linsen no dijo un nombre, Anzifan sabía a quién se refería. Sus dedos no pudieron evitar temblar. Todos sus movimientos sutiles cayeron en la línea de visión de Linsen. Linsen sabía que había acertado. ¿Realmente es ella? ¿Tiene depresión? ¿O alguna otra enfermedad mental? ¿Tiene algo que ver contigo? Con esto, ¿quieres ayudarla a recuperarse? Linsen hizo bastantes preguntas, pero Anzifan solo fumó silenciosamente su cigarrillo sin reaccionar en absoluto. Linsen también se detuvo y no dijo nada. El silencio envolvió la oficina. Después de una cantidad de tiempo desconocida, Linsen ferozmente dio una calada a su cigarrillo y exhaló. Luego miró a Anzifan y gritó: ¿por qué quieres ayudarla? Anzifan todavía no dijo nada. Linsen no esperó a que él hablara. Al segundo siguiente, preguntó: ¿estás interesado en ella? ¿No? ¿Interesado en ella? Sin pensarlo 2 veces, Anzifan respondió: ¿de qué diablos estás hablando? ¿Cómo podría interesarme por ella? ¿De qué diablos estoy hablando? Linsen exhaló de nuevo. Debería haberlo descubierto hace años. Soy tan lento. Debería haberlo sabido después de que te reuniste con ella hace años. Descubrí que dio a luz a tu hijo y me hiciste investigar los errores de Lin Muking. Luego la obligaste a entregarte a su hijo. Hace un tiempo, terminaste dejándola ver a tu hijo. Mira cómo no solo la dejas cuidar de tu hijo en el hospital, sino que también le dejas quedarse en tu casa. Ahora que sabe que está enferma, en realidad quiere ayudar a curarla. Si eso no significa que esté interesada en ella, ¿qué significa? Te lo dije, no puedo estar interesada en ella, es imposible. Anzifan estaba un poco enojado ahora cuando su voz se volvió un poco ansiosa. Dijiste que es imposible, pero ¿es realmente imposible? Piénsalo. Hace 2 años,
¿Cómo la trataste? En ese entonces, eras despiadado y despiadado. Te pregunté una y otra vez si realmente ibas a poner tus manos sobre ella, y repetidamente te dije que la persona que cometió el crimen era su padre, no ella. Ella es inocente. Sin embargo, no escuchaste. Insististe en derribarla y dijiste que le ibas a dar a Chen Weiwolf, la preciosa y única hija, una vida peor que la muerte. Esta fue la mayor forma de venganza contra Chen Weiwolf. Sí, lo hiciste. Te ayudé a reunir gente para que todo un héroe salve a la damisela en apuros para ti. Después de que descubrió la verdad, la apartaste sin piedad e incluso le dijiste que abortara a tu hijo. Pero mírate ahora. ¿Sigues siendo el mismo de antes? Si realmente no te gusta, ¿por qué buscarías a un médico de tan lejos solo para ayudarla? ¿Cuántas jodidas veces quieres que lo diga? Te lo dije. No me gusta ya significa que no me gusta. Anzifan repentinamente agarró el cenicero y se lo arrojó a Linsen. Si no te gusta, ¿por qué estás tan agitado? ¿Te atreves a decir que no te sientes culpable en este momento? No creas que no sé lo que estás pensando. Tienes miedo. Tienes miedo de amarla y temes enamorarte de la hija del culpable de la muerte de tu hermana. Linsen siempre había sido temperamental. Ahora, al ver a Anzifan arrojándole un cenicero, fue aún más duro con sus palabras. Capítulo 996, Abrazo, 11, ya dije que no. Anzifan se enojó tanto que todo su cuerpo comenzó a sudar. Con una mirada de enojo que simplemente no pudo ocultar, le rugió a Linsen mientras levantaba la mano y barría las cosas del escritorio de la oficina al piso. Linsen hizo la vista gorda y oyó oídos sordos a todo lo que tenía delante y continuó rugiendo a Anzifan con todas sus fuerzas para terminar lo que estaba diciendo. No solo tienes miedo de ti mismo, sino que también temes que otras personas puedan decir que te gusta, así que la torturas a toda costa. No creas que no sé que te sentías culpable en ese entonces y sentías algo por ella. Sal interrumpió furiosamente a Anzifan mientras golpeaba el escritorio y señalaba la puerta. Linsen se sentó inmóvil en el sofá. Si no te sientes culpable y no sientes nada por ella, ¿por qué no tuviste intimidad con las mujeres que te presenté frente a todos? Sé que en secreto no pusiste ni un dedo sobre esas mujeres. Te dije que te quien fuera. ¿Me oyes? Sal. Anzifan vio que Linsen no se alejaba, por lo que se levantó de la silla de su oficina y se acercó a Linsen. No solo sé que no tocaste a esas mujeres, sino que vi que tus ojos apagados se iluminaban cuando te topabas con niños que te miraban en las calles. Justo cuando Linsen dijo esto, Anzifan saltó sobre él y lo agarró por el cuello. Luego le dio un fuerte puñetazo en la cara. Con dolor, Linsen de repente dejó de hablar. Después de unos 2 segundos, Linsen levantó la mano y tocó el lado de la cara que recibió el golpe. Luego, frustrado, Linsen sonrió. Piensas en tu propio hijo cuando ves a los niños de otras personas, ¿no es así? Los ojos enojados de Anzifan se pusieron rojos cuando enfrentó la pregunta de Linsen. Levantó el brazo sin piedad y se golpeó repetidamente la cara hasta que se quedó sin fuerzas y se detuvo. Jadeaba pesadamente y era tan terco como una roca inmóvil mientras hablaba. Lo diré una vez más. Yo no. Nunca me ha gustado y no me importa el niño que dio a luz. Solo dejo que la niña se quede a mi lado porque quiero que experimente una vida peor que la muerte. Ella ya está viviendo una vida peor que la muerte, ¿no es así? Ya que quieres que ella viva una vida peor que la muerte, ¿por qué me pedirías que fuera al extranjero para ayudar a traer un médico de regreso? Linsen dio en el clavo con su pregunta. Anzifan se sintió sofocado sin palabras. Sus pupilas se dilataron y contrajeron sin parar. Cuanto más apretaba el cuello de Linsen, más sofocado se sentía. Al final, todo lo que pudo hacer fue lanzar una oración. Sal. Dicho esto, agarró el cuello de Linsen y lo arrastró desde el sofá hasta la puerta. Linsen no se defendió, pero miró a Anzifan como una bestia salvaje y se burló. ¿Pensaste que podrías ocultar la verdad mintiéndote a ti mismo? ¿Cree que la está obligando a vivir una vida peor que la muerte? Te equivocas. Te estás obligando a vivir una vida peor que la muerte. ¿Crees que hablo en su nombre? Déjame decirte, Anzifan, solo estoy pensando en tu nombre. Estoy preocupado por ti, preocupado de que hayas tomado un camino oscuro. Me preocupa que al final, no te vengas, pero terminarás haciéndote sufrir. Capítulo 997, Abrazo, 12, Lilis ya no está aquí. Entiendo que te duele. También me duele. No tengo pensamientos sobre cómo derrotar a Chen Weiwolf, pero esta vez, no estoy de tu lado porque temo que te arrepientas de tu decisión de por vida. Lo más importante es que creo que Lily definitivamente no quiere verte convertirte en esto por ella. Frente a lo que dijo Linsen, Anzifan no dijo una palabra más, pero aceleró el ritmo. Después, se acercó a la puerta de su oficina y la abrió sin preocuparse por si Linsen había terminado de hablar o si los gerentes al otro lado de la puerta lo estaban mirando. Luego echó a Linsen sin siquiera una mirada y cerró la puerta sin piedad. Las palabras de Linsen encendieron una llama en su pecho que ardía con una furia particular. Caminó en círculos alrededor de la oficina, pero no había señales de que la llama se estuviera apagando. Levantó la pierna y pateó la lámpara de pie a su lado. Luego volcó la mesa de café y rompió todos los vasos de la encimera. A medida que sonaban los sonidos de los cristales rotos, Anzifan se calmó gradualmente. Después de que se detuvo, la oficina ya no se veía igual que antes.
Fue un completo desastre en todas partes. No le molesté y se acercó al escritorio de la oficina como si estuviera exhausto. Se dejó caer en la silla de la oficina y encendió un cigarrillo. Cuando el silencio entró en la oficina, su mirada estuvo vacía por un momento a través de la nube de humo. Luego extendió la mano, abrió el cajón junto a él y sacó un álbum de fotos. Estaba lleno de fotos de Lilith. Las fotos abarcan desde que era pequeña hasta el año de su muerte. Antifa lo hojeó, página tras página. Con cada foto, recordaba cómo se veía Lily en ese entonces. A los 3 años, Lily se contoneaba detrás de él, llorando hermano mayor. A los 5 años, Lily le tendió los brazos cuando estaba cansada de caminar y quería que la cargaran. A los 8 años, la ayudó a luchar contra los matones en la escuela. A los 9 años, tuvo dolor de estómago toda la noche y ella se quedó despierta cuidándolo. Cuando se despertó, tenía los ojos enrojecidos e hinchados por el llanto. Ella tomó su mano y dijo: hermano mayor, no dejes a Lily atrás. Lily se asusta. A los 13 años, Lily le preparó una mesa llena de platos después de que regresó de la escuela. A pesar de que sabía horrible, fingió que estaba delicioso y terminó la comida. Lily estaba muy feliz ese día. Después de que terminó de cenar, misteriosamente ella le dio un regalo. Más tarde, se enteró de que Lily usó el resto de su dinero de bolsillo para comprárselo. A los 15, Lily se veía muy hermosa. En ese momento, iba a una escuela prestigiosa y la dejaba sola en Beijing. Después de la muerte de sus padres, se habían estado cuidando el uno al otro y nunca se separaron. Para ella, él era el talentoso hermano mayor al que felicitó con orgullo. Sin embargo, la atrapó llorando en secreto un par de veces por tener que separarse. A los 16 años, Lily obtuvo su identificación. En su cumpleaños, ella ni siquiera le dio un aviso y tomó el tren a su universidad solo para sorprenderlo. A los 17 años, Lily era la niña más hermosa de la escuela. Sabía que había muchos chicos detrás de ella, pero le dijo que no se involucrara en una relación cuando era joven. Ella le prometió obedientemente a su hermano mayor y le dijo: para cuando el hermano mayor me deje salir, estaré saliendo a la edad apropiada. A los 18 años, Lily lo llamó a altas horas de la noche una vez, llorando como loca. Anzi Fan, que estaba en el extranjero en ese momento, no sabía lo que sucedió, pero le creyó cuando le dijo que estaba muy estresada en la escuela. Capítulo 998, Abrazo, 13. Antes de regresar a China, le contó muchos chistes por teléfono. Ella se rió feliz y él incluso dijo que le iba a dar muchos regalos después de que él regresara. En ese momento, era un estudiante internacional que no volvería a China durante medio año. No había visto a Lily en mucho tiempo y extrañaba al único pariente que tenía en este mundo. Después de ingresar a esta prestigiosa universidad, dejó sus pertenencias y se apresuró a viajar durante la noche a Beijing con el regalo cuidadosamente elegido que compró en el extranjero para ella. No pudo encontrarla en su casa ni en la escuela. Ella no atendió sus llamadas. A la mañana siguiente, temprano, regresó a la escuela donde su compañera le dijo que no había venido a la escuela desde hacía 3 días. En ese momento, sabía que la situación era grande. Lo primero que hizo fue llamar a Linsen y luego fue a la comisaría para denunciar su desaparición. Ese fue el momento más agotador de su vida. No podía comer ni quedarse quieto. Lo siguió con Linsen y la estación de policía cada minuto. Al final, descubrió dónde estaba Lily. Linsen no fue quien le dijo a él ni a la estación de policía. En cambio, fue una llamada de un número desconocido. Después de atender la llamada, descubrió que era el hospital. La persona que lo llamó fue una enfermera. Por teléfono, sonó un poco confusa y todo lo que preguntó fue si era pariente de Anchili y si podía ir al hospital. En ese momento, estaba tan asustado. Pensó que Lily posiblemente podría haberse enfermado. En su camino hacia allí, no dejaba de consolarse diciendo que la medicina era tan avanzada hoy en día y que él tenía dinero, por lo que no importa qué enfermedad contrajera Lily, haría todo lo posible para curarla. Pero cuando llegó al hospital, la enfermera que lo llamó lo acompañó al quirófano de la maternidad. Lily solo tenía 18 años y acababa de convertirse en una adulta legal. ¿Cómo era posible que estuviera en la sala de maternidad? No se atrevió a preguntar. De hecho, ni siquiera se atrevió a ir. Era como un títere mientras seguía a la enfermera al quirófano. Finalmente vio a Lily, pero su Lily no respiraba. La Lily que amaba sonreír, estaba pálida, acostada en la mesa de operaciones. Tenía los ojos cerrados y estaba inmóvil. Pensó que estaba durmiendo, así que la llamó en voz baja como cuando eran jóvenes. Pensó que ella abriría rápidamente los ojos, haría un puchero como si estuviera agraviada y lloraría. Luego, cuando veía claramente su rostro, dejaba de llorar de inmediato. Ella sonreía y decía: hermano mayor. La llamó repetidamente, pero ella no respondió. El hospital trató de salvarla, pero al final, no tuvieron éxito. El corte en su abdomen acababa de ser cosido y no habían tenido tiempo de limpiar las manchas de sangre. No estaba dispuesto a creer todo lo que le dijo el médico. Lily era tan buena e inteligente. Ella se lo habría dicho de inmediato si algo pasaba. Ella no podría haber salido con alguien a una edad tan joven y quedar embarazada. En ese momento, si no fuera por Linsen, pensó que tal vez ni siquiera hubiera podido darle a Lily un entierro adecuado.
Solo aceptó la muerte de Lilith 2 meses después de que sucediera. Cuando entró en la habitación de Lilith, Lily escondió los regalos que le dio en el armario de su vestuario. Su bonita ropa todavía estaba colgada con esmero en el armario, su juguete de punto favorito, su piano e incluso sus libros de inglés estaban en su escritorio. Cuadro por cuadro, las cosas se veían exactamente igual que cuando ella todavía estaba en esta tierra, pero sabía que Lily nunca volvería. Ese día, se escondió en la habitación de Lily y lloró como un idiota. Esa fue la primera vez que lloró después de que Lily falleció. Lloró durante mucho tiempo. Después de detenerse, comenzó a ordenar las pertenencias de Lilith. Luego, debajo de la almohada de Lilith, descubrió un diario. Capítulo 999, Abrazo, 14. El diario de Lilith detalló cuidadosamente los eventos desde que Chen Weibo la drogó y violó hasta que Chen Weibo la chantajeó con esos videos si alguna vez se atrevía a hacer pública la verdad. A partir de entonces, Chen Weibo usó esos videos una y otra vez para obligarla a someterse a él. El diario mencionó cómo entró en la pesadilla más oscura de su vida y no pudo escapar a pesar de que quería. Incluso mencionó a Anzifan en el diario. Ella dijo que realmente quería contarle estas cosas a su hermano mayor, pero temía que si el video salía, él haría algo para violar la ley. No solo una vez, preguntó en el diario cómo iba a hacer que esta pesadilla terminara, cómo iba a vivir el resto de su vida, si todavía podía tener un hermoso romance y si su futuro esposo la despreciaría. Hace unos 2 meses, se dio cuenta de que estaba embarazada. En su diario, preguntaba sin cesar qué debía hacer. Ella dijo que le pidió al hospital que abortara al niño, pero como era demasiado tarde en el embarazo, no sería una operación fácil. Dijo que no se atrevía a dar a luz al bebé y que no quería al niño demonio porque sentía que ella y el niño estaban sucios. En las 2 últimas entradas de su diario, mencionó muchas veces cómo no quería vivir en este mundo. A pesar de que este incidente sucedió hace mucho tiempo, el cuerpo de Anzifan no pudo evitar temblar suavemente cuando volvió a pensar en él. Protegió a Lily desde que era pequeña y ella prácticamente no había visto el lado oscuro de la sociedad. Debe haber estado muy asustada cuando conoció a Chen Wenguo. Sabía que ella no era muy valiente, por lo que debe haber tenido pesadillas todas las noches durante ese tiempo. Definitivamente abrazó su edredón y lloró secretamente en la noche. En ese momento, debe haberse sentido impotente y desesperada, ¿verdad? Cuando él estaba en el extranjero y recibió una llamada de ella llorando en medio de la noche, fue cuando se enteró de que estaba embarazada, ¿verdad? ¿Cómo pudo ser engañado por ella y creer que era el estrés de la escuela? Si hubiera regresado a China, todo habría cambiado y su hermana pequeña no lo habría dejado. Además, ella era estúpida. ¿Cómo pudo no haberle contado estas cosas? Él podría haberla protegido. Cuando se enfermó en el pasado, Lily de 13 años lo cuidó toda la noche. Cuando se despertó, ella dijo, hermano mayor, no me dejes, y él dijo, no te dejaré nunca. Pero, al final, ¿qué pasó? Él no la dejó, pero ella lo dejó a él primero. Su linda e inteligente hermana pequeña fue asesinada así por Chen Wenguo. ¿Cómo no podía odiarlo? ¿Cómo no podía odiarlo? No pudo condenarlo legalmente, así que todo lo que pudo hacer fue usar métodos despreciables para vengarse de él. Entonces, todo lo que dijo Lin Shen estaba mal. No estaba enamorado de Chen Weiguan, la odiaba. Con ese pensamiento, Anzifan frunció los labios, miró a Lily sonriendo en la foto, y repetidamente se dijo a sí mismo que no le agradaría, definitivamente no le agradaría. Las cosas que Lin Shen dijo en la oficina hicieron que Anzifan no regresara a su villa durante los próximos días. En un abrir y cerrar de ojos, fue el día antes de la operación de Chen Hans. Anzifan terminó su trabajo y miró la hora. Ya eran las 2 de la mañana. Incapaz de dormir sin importar qué, condujo al azar por la carretera principal hasta que giró hacia las puertas de su villa sin darse cuenta. Capítulo 1000, Abrazo, 15. Con el auto detenido, Anzifan miró hacia el patio de la villa a través de la ventana del auto. Era tarde en la noche, por lo que la gente de adentro ya debería estar dormida. No había otras fuentes de luz encendidas aparte de la luz de la puerta. Retirando su mirada, Anzifan quería pisar el acelerador e irse, pero las plantas de sus pies no podían reunir la fuerza sin importar cuánto lo intentara, como si estuviera siendo controlado. Luchó por un momento antes de finalmente darse por vencido. Luego sacó un cigarrillo que tenía a su lado, bajó la ventanilla del coche y empezó a fumar. En su tercer cigarrillo, giró la cabeza y miró hacia la villa a través de la nube de humo. Parecía estar inmerso en sus pensamientos mientras fruncía los labios mientras miraba la villa, sin parpadear. Lo miró durante mucho tiempo. De repente, apagó el cigarrillo y abrió la puerta del coche. Salió y caminó hacia el patio. El mundo entero estaba en silencio. Era tan silencioso que sus pasos sonaban particularmente nítidos. Cuando se acercó a la puerta e ingresó el código de acceso, Anzifan se quitó los zapatos y subió de puntillas las escaleras. En la habitación del bebé, la nodriza estaba profundamente dormida junto a Chenan. Anzifan se quedó junto a la puerta por un momento y luego la cerró suavemente.
miró en dirección al dormitorio principal durante un rato, luego se acercó lentamente, levantó la mano hacia la puerta del dormitorio principal pero terminó tirándola hacia atrás, se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras. El leve paso de sus pies se detuvo nuevamente como si sus puntos de presión hubieran sido presionados. Permaneció inmóvil durante mucho tiempo, pero finalmente se dio la vuelta y extendió la mano para abrir lentamente la puerta. El dormitorio estaba increíblemente silencioso. Usando la luz de la lamparita de la mesita de noche, vio que la cama de 2 metros de ancho estaba vacía. Nadie estaba en ella. Era la mitad de la noche. Si Chen Beiwan no hubiera dormido, ¿a dónde podría haber ido? Además, ¿ya no vivía aquí? Anzi Fan frunció el ceño ligeramente e instintivamente salió de la habitación. Quería encontrar al ama de llaves y aclarar las cosas. Se dio la vuelta justo cuando el familiar sonido de un sollozo roto entró en sus oídos. Su cuerpo se tensó cuando instintivamente hizo una pausa. Luego escuchó otro triste sollozo y apretó los puños con fuerza. Se quedó de pie con la espalda contra su dormitorio durante un rato y luego se dio la vuelta lentamente y miró hacia la fuente del sonido. Venía del balcón. Las cortinas estaban corridas y ella estaba oscurecida por la parte exterior de la cortina, por lo que no era de extrañar porque no la había visto. Anzi Fan luchó por un tiempo, tragó saliva y se acercó al balcón. Cuando levantó las cortinas, la miró encorvada cerca del alféizar de la ventana. Debió tener miedo de llorar en voz alta, así que se mordió con fuerza el dorso de la mano. Había grandes lágrimas rodando sin cesar por su rostro. No sabía si era por la fría brisa de medianoche o si lloraba demasiado, pero su cuello se encogió y su cuerpo se estremeció sin cesar. Ella se veía lastimera. Se sintió como si algo estuviera aplastando el corazón de Anzi Fan. El dolor casi lo hizo inclinarse. Antes de que pudiera pensar en las cosas, su mano empujó suavemente para abrir las puertas de vidrio del balcón. Ella no lo notó hasta que se acercó a ella. Levantó la cabeza y lentamente se dio cuenta de quién era, luego lo miró. Sus ojos estaban increíblemente rojos y las lágrimas que brotaban de sus ojos caían por su rostro. Las manos en forma de bola de Anzi Fan se pusieron aún más tensas. Sus reacciones fueron un poco lentas. Le tomó un tiempo reconocerlo antes de que la aparente conmoción y la actitud defensiva surgieran de sus ojos. Sabía que él sabía que estaba llorando porque cuando sintió su presencia, instintivamente bajó la cabeza. Justo cuando se movió, Anzi Fan extendió la mano y la agarró del brazo. Luego la levantó del suelo y la abrazó. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado. Si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo. Hasta volverlos a leer me despido.